Y continúo diciendo, además de las citas que les acabo de presentar en las cuales esta secta se fundamenta, el comentario que hiciera esta persona, este unicitario, hace un rato, el que leímos hace un rato, en donde afirma o argumenta en su vano razonamiento en contra de esta verdad de Dios que estamos tratando, acerca de estas verdades que están escritas en la palabra de Dios. Según él, según su argumento, dice de que la verdad de Dios con respecto a la deidad golpea el monoteísmo judío. Para los que no conocen los términos monoteísmo o politeísmo, los mismos significan, el primero, monoteísmo significa la creencia en un solo Dios, y politeísmo significa creencia en varios o en múltiples dioses, establecidos en jerarquías. Y para recordar un poco el comentario que hiciera este unicitario con respecto al monoteísmo judío, vuelvo a repetir las palabras que dijo referente al mismo, que dicen: con toda seguridad, la idea trinitaria es un duro golpe al estricto monoteísmo hebreo y por lo tanto un cambio con las enseñanzas de este. Esta es una enseñanza opuesta e incompatible con la palabra de Dios y atenta nada menos que contra la creencia más central y fundamental del judaísmo, que es la unidad y la unicidad de Dios. Es decir, según esta secta, que la doctrina bíblica establecida por Dios en el reino de los cielos acerca de la deidad en tres personas, según este unicitario, según esta secta, golpea el monoteísmo judío, es decir, que va en contra de lo que cree el pueblo judío, el pueblo hebreo, y según él, que atenta contra las escrituras del Antiguo Testamento, porque según él no existe un solo versículo en el Antiguo Testamento que afirme tal verdad de Dios como lo es el de la deidad o el de la Trinidad. Y como en su comentario habló acerca del monoteísmo judío, malentendido por supuesto, para tratar de justificar el error de su doctrina, pues me veo en la justa necesidad de hablar de dicho monoteísmo judío, muy brevemente por supuesto, para que se tenga clara la verdad acerca de dicha doctrina. Pero antes tengo que hacer una aclaratoria en este sentido, porque la secta unicitaria en este sentido comete el mismo error que la religión católica. Pues los católicos, como no tienen apoyo bíblico para sustentar su doctrina satánica acerca de la idolatría o la adoración a los santos, como lo llaman ellos, pues quieren fortalecer esta herejía, el catolicismo quiere fortalecer esta herejía con vanos argumentos históricos, ya que ellos se apoyan en unos pocos hallazgos históricos de los primeros siglos de la era cristiana, en donde dentro de unas catacumbas que eran utilizadas como refugio de aquellos grupos de cristianos, familias cristianas que eran sometidas a muchas persecuciones en aquel entonces, y para escapar de estas persecuciones y no ser torturados y martirizados, pues llegaron a habitar estas catacumbas en donde formaron algunas comunidades cristianas, y en las mismas, por supuesto, ellos llegaron a pintar en las paredes de esas catacumbas, llegaron a pintar algunas escenas bíblicas, algunas escenas referentes a los hechos bíblicos, como el diluvio de Noé, como el de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, como cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, así algunas escenas de las escrituras, las pintaron en esas paredes, pues para rememorar lo que la Biblia dice al respecto. Y por supuesto la religión católica, cuando en algunos suplementos arqueológicos, ellos cuando encontraron estas catacumbas y vieron estas imágenes, pues la interpretación que le dieron a las mismas era de que los primeros cristianos adoraban imágenes. Entonces, esta interpretación más estos hechos forjados, mal interpretados, pues dieron pie para que el catolicismo arraigara allí
su creencia acerca de la adoración de imágenes. Y bueno, y la secta unicitaria pues comete el mismo error que esta religión, que la religión católica. Porque de igual forma que esta secta, sustentándose por supuesto en una errada creencia que tenían las sectas judías no solamente para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sino a lo largo del establecimiento del Antiguo Testamento, que hicieron creerse o se hizo creer dentro del judaísmo y de la escritura antiguo testamentaria, que supuestamente en la misma no se mencionaba para nada en lo absoluto la verdad acerca de la doctrina de la deidad en tres personas. Y por supuesto, según esta secta, ellos afirman, de la misma manera como lo hace el catolicismo, que dentro de la creencia judía no existe tal cosa como creencia acerca de la deidad o la doctrina de la deidad en tres personas. Y en esto, por supuesto, es donde digo yo que la secta unicitaria comete el mismo error del catolicismo, pues se fundamenta en una errada creencia judía. Y digo que es una errada creencia judía por las pruebas que les voy a presentar en breve. Y quiero que presten mucha atención sobre esto porque van a conocer lo que es el verdadero monoteísmo judío de la manera como está escrita en la palabra de Dios y no de la manera como esta secta lo ha interpretado. Porque al igual que el catolicismo, ellos, la unicidad, se fijan en lo errado para traerlo como si esa cosa, como si esa falsedad, esa cosa errática, esa doctrina errática, esa falsa creencia, fuese una verdad de Dios. Pero veamos qué nos dice la escritura antiguo testamentaria al respecto, acerca de esto que está afirmando la secta unicitaria, para ver si es así o no. Pero antes, hay algo que se debe tener muy en cuenta cuando se habla acerca de cualquier doctrina o principio espiritual que se registra en las Sagradas Escrituras, y es acerca de la diferencia de pensamientos que siempre ha habido entre la inspiración divina y a los que nos ha tocado estudiarla para conocer el consejo de Dios. Y esto se debe por supuesto, a la mala hermenéutica y mala exégesis que se le ha aplicado a la misma. Esto ha traído como consecuencia que cada vez que la palabra de Dios es enseñada, siempre se producen dos situaciones. La primera es que sea aceptada y bien recibida, y la segunda es que sea rechazada tanto verbal como físicamente. Estas son las dos reacciones que produce la palabra de Dios cuando es expuesta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, explicar lo que ha sucedido siempre desde que comenzó el estudio de la palabra de Dios. Y coloco la siguiente escritura como el fundamento de lo que voy a explicar según el tema que estamos tratando. 1 Corintios capítulo 8, el verso 6 y 7, que dice: para nosotros, es decir, nosotros, la iglesia de Jesucristo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, que es la primera persona de la deidad, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, que es la segunda persona de la deidad, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y el verso 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento. Como bien lo refiere el apóstol Pablo en estas escrituras, no todos tienen el mismo conocimiento con respecto a la verdad de la doctrina a la que se refiere el versículo 6, y que por supuesto tiene que ver con la doctrina de la deidad en tres personas. Y los judíos, por supuesto, en este sentido no eran la excepción. Ellos no iban a ser la excepción. El apóstol Pablo en estas escrituras está hablando acerca de la deidad en tres personas y describe a dos de ellas, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y de Jesús, por medio del cual son todas las cosas. Y dice enfáticamente en el versículo 7 que no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El de la doctrina de la deidad en tres personas. No en todos hay este conocimiento. Y en esos todos cabe
la mayoría, tenemos que decirlo claramente, la mayoría del pueblo hebreo hasta el sol de hoy cae dentro de todos esos que no tienen completamente el conocimiento claro de la palabra de Dios. Y quiero que presten atención en este sentido porque voy a darle un buen desarrollo a esto para que quede claro y bien específico acerca de este mismo tema. Los profetas que recibieron la revelación por medio de la inspiración de esta verdad que estamos tocando y la plasmaron en los textos sagrados de lo que llamamos el Antiguo Testamento, tenían claro el conocimiento acerca de la deidad de tres personas. Por supuesto, lo tenían claro porque ellos recibieron el conocimiento. Y cómo lo recibieron, lo registraron. Pero para muchos de los judíos, a quienes les tocó estudiar y enseñar la Torá, como sucede con el caso de los fariseos y los saduceos, en los días de nuestro Señor Jesucristo, a ellos no se les llegó a revelar e iluminar esta verdad. Y por ello no llegaron a recibir este conocimiento. Y por ende, así lo enseñaron al pueblo. Pero, como resulta que no en todos estaba este conocimiento, siempre hay la excepción de algunos que sí lo tienen. Como en este caso, que vamos a presentar a continuación, por supuesto, no podemos decir que todos los líderes y todo el pueblo judío no tenía este conocimiento. La mayoría era el que no lo tenía, pero había una minoría que siempre lo guardaba como un tesoro preciado del reino de los cielos en sus corazones. Y este es el caso por lo menos de Simeón. Simeón era un hombre piadoso, un hombre justo, era un hombre del pueblo, era un hombre que, sin embargo, por no ser un líder del pueblo judío, sin embargo, tenía un conocimiento claro acerca de esta verdad. Y este hombre tenía clara, por supuesto, tenía clara esta doctrina de la deidad en tres personas, y la misma escritura, cuando se habla acerca del mismo, hace referencia de ello. Y lo podemos leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, los versos del 25 al 30, que dicen: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la deidad, que no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios, o al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, ya se está nombrando, además de la tercera persona de la deidad, ya se está nombrando a la segunda persona de la deidad, porque se está nombrando a Jesús, quien ya había nacido. Y dice la escritura, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Le tomó en sus brazos, Simeón por supuesto, tomó al niño Jesús en sus brazos, y bendijo a Dios, la primera persona de la deidad, diciendo: ahora, Señor, orando por supuesto no al niño Jesús, ni al Espíritu Santo, orando al Padre, a la primera persona de la deidad. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón era un hombre del pueblo, ni siquiera era uno de los líderes judíos, pero era piadoso, justo, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, estaba con él, o estaba sobre él. Y si no, también sus palabras, cuando toma al niño Jesús en sus brazos, inmediatamente dirige una oración de gracias al Padre, por haberle permitido ver con sus ojos su salvación. Simeón no agarró al niño Jesús y oró al Padre allí, no. Levantó sus ojos y oró al Padre. Y si tienen sabiduría de Dios para poder discernir esta situación, tuvieron que haber notado también que Simeón conocía la verdad acerca de la doctrina de la deidad en tres personas. Pues en todo este acontecimiento se mencionan, por supuesto, las tres personas de la deidad, como lo pudimos ver en esta escritura. Y si saben sumar, pueden contarlo de esta manera. En esta escritura
se está diciendo que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, que es la tercera persona de la deidad. Luego vemos cómo se menciona a Simeón tomando al niño Jesús en sus brazos, que es la segunda persona de la deidad. Y después vemos a Simeón dando gracias al Padre, que es la primera persona de la deidad, por haberle permitido la gran bendición de poder ver con sus ojos su salvación, a su Salvador, a Jesucristo. Pueden darse cuenta como la mentira unicitaria se despedaza sola y cae por tierra por su propio peso. Esta secta no tiene respaldo de Dios por ningún lado en las Escrituras. Por otro lado, tenemos también que cuando nuestro Señor Jesucristo, además de esta situación en la que pudimos notar que Simeón, un hombre del pueblo judío, hebreo, conocía la verdad acerca de la deidad en tres personas, además de esta situación, tenemos también que cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en medio del pueblo judío, predicando entre muchas verdades que le predicó al pueblo, también lo tocante a la deidad en tres personas, que la gran mayoría del pueblo judío no conocía. Y cuando el Señor Jesús hace mención de este tema en medio de ellos, la reacción del pueblo era el de querer apedrearlo, porque ellos consideraron que el Señor Jesús estaba blasfemando contra las Escrituras, en la que a la gran mayoría de ellos se les enseñó, erróneamente por supuesto, que la deidad estaba conformada por una sola persona, y no por tres, como vemos en las siguientes Escrituras. Pero primero, es necesario explicar un poco el contexto de las Escrituras, que les voy a mencionar, que comienzan en el versículo 22, desde donde, o dicho momento, los judíos comienzan a preguntarle al Señor Jesucristo si Él era el Cristo, ¿no? Donde ellos le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor le dice, sí, desde que se lo estoy diciendo y no me quieren creer. Bueno, ese contexto comienza a partir de allí en el versículo 22 y continúa en el versículo 30 en Juan capítulo 10, donde dice Jesús dice en el mismo, yo, Él, la segunda persona de la deidad, y el Padre, la primera persona de la deidad, uno somos. Allí no está diciendo de que son el mismo, está diciendo que son uno por el mismo propósito, por el mismo atributo de deidad que tienen los dos, y en este caso los tres, con el Espíritu Santo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, hablando de la primera persona de la deidad. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Estos judíos, instruidos por supuesto erróneamente por los fariseos y los saduceos acerca de la doctrina de la deidad, querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo, porque al entender de ellos, el Señor estaba quebrantando su falsa enseñanza, o la falsa enseñanza que ellos tenían acerca de que Dios era una sola persona, ya que el Señor les estaba declarando que Él era Dios como Dios el Padre, y esta verdad no la podían soportar. La última expresión del versículo 33 que dice, porque tú siendo hombre te haces Dios, que fue lo que le dijeron estos judíos, quebrantaba, según la enseñanza judía, de que la deidad estaba conformada por una sola persona. Por ello, es la reacción violenta del pueblo judío contra nuestro Señor Jesucristo, porque ellos habían sido instruidos en una mentira de que Dios era una sola persona. Y cuando Jesús les dice aquí que yo y el Padre uno somos, y los judíos entienden claramente de que Jesús se estaba haciendo Dios, entonces quiere decir, si tenemos al Creador como Dios, y ahora te dice que se hace Dios, entonces ya no es uno, sino son dos. Entonces, eso fue lo que los escandalizó, y dijo, este hombre está quebrantando la ley, vamos a apedrearlo. Y fue lo que los motivó a tomar las piedras para apedrear al Señor. Cuando usted une los versículos 30 y 33,
se dará cuenta que esto es lo que Jesús está diciendo y no lo que entiende la secta unicitaria, al pretender hacernos creer de que Jesús, cuando dice que Él y el Padre son uno, ellos están diciendo de que no, Jesús está diciendo de que son la misma persona. No es lo que están diciendo, no es lo que está diciendo Jesús, es lo que esta secta entendió. Los judíos entendieron de que Jesús estaba siendo Dios además del Creador, que según la doctrina judía de aquel entonces, que todavía la tienen hasta el sol de hoy, el pueblo hebreo, solamente hay una persona con una deidad. Y cuando ellos ven que Jesús se está haciendo Dios, o está diciendo que es Dios, ellos entienden, bueno, tenemos al Creador y este que está diciendo que es Dios. O sea que ya ahora son dos dioses. Es lo que no les entró en la mente, de la misma manera que no le entra en la mente a la secta unicitaria. No es que hayan dos dioses, una sola deidad en tres personas. Y Jesús solamente le habló acerca de dos personas, de Él y el Padre. Si le menciona la tercera persona de la deidad, yo creo que hubiese sido ese el detonante donde le hubieran caído a piedra. Por supuesto, el Padre no lo iba a permitir. Y, por supuesto, esta secta unicitaria, que cae en la misma blasfemia del pueblo hebreo, o de la misma errada creencia del pueblo hebreo, al pretender afirmar, creer, de que la deidad está conformada por una sola persona, es donde ellos creen y se toman de ese fundamento. Ellos, la secta unicitaria, tiene el mismo fundamento, no digamos del pueblo judío, no, de la secta religiosa del pueblo judío, que malentendió, como no solamente ha malentendido la doctrina de la deidad en tres personas. No era el único error que tenían los fariseos y los saduceos. Esa no era la única errada enseñanza que tenían.